Bienvenidos a un nuevo vídeo de física. Hoy vamos a resolver un problema sobre plano inclinado. Os voy a dejar el enunciado del problema en la pizarra para resolverlo paso a paso con 8 instrucciones que os voy a dejar escritas y que os van a servir para cualquier tipo de problema de plano inclinado. Ahora que ya habéis leído el enunciado del problema, os habréis dado cuenta de que estamos en un caso en el que nos dan el valor de la fuerza de rozamiento. Antes de empezar con los 8 pasos, tenéis que tener muy clara la segunda ley de Newton, que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Y en relación con esta fórmula, podemos escribir también al lado la fórmula del peso, que nos va a hacer falta para resolver el ejercicio. El peso es un tipo de fuerza, entonces va a seguir también esta fórmula. ¿De qué manera? Pues peso va a ser igual a masa por la aceleración de la gravedad, que la escribíamos como una G minúscula. Además, tenéis que tener muy claras las fórmulas de seno y coseno. Tenéis que saber que en un triángulo rectángulo con un ángulo recto, para poder calcular el lado que está pegado a ese ángulo en el que nos estamos fijando, vamos a tener que usar la fórmula de coseno, y para calcular el valor del lado opuesto a ese ángulo, vamos a tener que usar la fórmula del seno. Vale, pues con todo esto vamos a empezar a hacer la serie de pasos. Siempre, cuando te enfrentes a un problema, digamos que hay un paso cero, aunque no esté escrito en ninguna lista, que es hacer un dibujo de la situación. En este problema, ¿de qué nos hablan? Nos dicen que tenemos una superficie inclinada sobre la que se está deslizando un objeto. Vale, perfecto. Entonces, paso 1. Dibujamos los ejes X e Y. Los ejes los vamos a dibujar teniendo en cuenta un punto central del objeto, y de tal manera que el eje X nos quede paralelo a la superficie. Siempre vamos a tener que tener muy presente el punto central del objeto, porque aunque hemos dicho antes que, por ejemplo, la fuerza normal actuaba desde la superficie y que la fuerza de rozamiento se ejerce entre la superficie y el objeto, o sea, por lo que parece que nos la imaginaríamos más aquí, todas las fuerzas en este tipo de problemas las vamos a tener que dibujar teniendo en cuenta este punto central. Seguimos con el siguiente paso, que nos dice que tenemos que colocar los datos del problema. El problema nos dice que el objeto tiene una masa de 3 kilogramos. ¿Vale? Y nos dice que la superficie inclinada forma con la horizontal un ángulo de 37 grados. Y además, como comentábamos, nos da el valor de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento que va a ser entre el objeto y la superficie. Las fuerzas de rozamiento siempre van en contra del movimiento. Este objeto que está cayendo por su propio peso por el plano inclinado, digamos que su movimiento va en este sentido. Por lo que tenemos que dibujar la fuerza de rozamiento en sentido contrario al movimiento. Es decir, desde aquí hacia allá. Y su valor nos dicen que es de 7 newtons. Recordemos que todas las fuerzas se miden en newtons.
Vale, perfecto. Seguimos. Dibujo y calculo fuerzas. Fuerzas, digamos, que no me dan específicamente el enunciado, como era esta que ya hemos colocado. ¿Qué fuerzas de las que no nos habla específicamente el enunciado tenemos que saber? Tenemos que recordar que cualquier objeto, por el hecho de tener una masa, sufre una fuerza peso hacia el interior de la Tierra. Y comentábamos que esas fuerzas las vamos a dibujar siempre las fuerzas peso partiendo desde el punto de gravedad del objeto directamente hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Esto sería nuestra fuerza peso. ¿Qué más? Nos pone, marcamos el ángulo por 2 y el rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Por cuestiones de semejanza en matemáticas, este ángulo de aquí tiene un equivalente en esta situación. Su ángulo equivalente es este de aquí. Entonces, los vamos a señalar de la misma manera para acordarnos. Por eso ponemos por 2, porque nos queda el ángulo de 37 grados marcado en 2 lugares del problema. Y nos pide que dibujemos un rectángulo. ¿Qué rectángulo tenemos que dibujar? Tiene que quedarnos este lado del rectángulo paralelo al eje X y el otro lado del rectángulo paralelo al eje Y. Cuando lo hayáis dibujado muchas veces, os va a salir solo. Seguimos con el paso 5, que nos manda a descomponer el peso en los ejes X e Y. Vale, antes de hacer la descomposición, tenemos que tener el valor de esta fuerza peso. Realmente este cálculo lo podéis realizar en este punto antes de separar los dos ejes o haberlo hecho en el paso 3. Lo primero, escribimos la fórmula para calcular la fuerza peso, que como comentábamos al principio es masa por gravedad, y sustituimos los datos. Vale. El objeto nos han dicho que tiene una masa de 3 kilos y la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros segundo cuadrado. Esto, si lo resolvéis, 3 por 9,8 da 29,4 newtons, porque todas las fuerzas se miden en newtons. Vale, entonces sabemos que la fuerza peso está dibujada como esta flecha azul y que tiene un valor de 29,4 newtons. ¿Qué pasa? Que esta fuerza peso realmente, como veis, no está situada ni en el eje Y ni en el eje X. Entonces tenemos que saber cómo afecta esa fuerza en el eje X y cómo afecta esa fuerza en el eje Y. Vale, para eso nos va a ayudar mucho este rectángulo. El peso en el eje X lo vamos a dibujar en esta parte del rectángulo. Y entonces esta flecha es la que nos indica cómo afecta el peso en el eje X. Y este otro lado del rectángulo lo aprovechamos para poder marcar cómo afecta la fuerza peso en el eje Y. Siguiente paso. Tenemos que pensar dónde nos va a quedar la fuerza resultante de este problema y a qué va a equivaler. En un vídeo anterior decíamos que la fuerza resultante siempre va a estar en el eje donde haya movimiento. Vale, en esta situación recordamos el plano sobre el que se deja caer un objeto donde hay movimiento. ¿Hay movimiento en el eje Y? No, porque para eso tendría que estar el objeto moviéndose arriba y abajo. Solo hay movimiento en el plano X. Entonces solo vamos a tener que tener en cuenta ese eje. Vale, por otro lado, decíamos que para calcular la fuerza resultante sumábamos, es decir, poníamos en positivo las fuerzas que van a favor del movimiento y restamos las que van en contra.
En este caso, ¿qué fuerza que hace que se favorezca el movimiento? El propio peso del objeto, pero en el eje X. Entonces, vamos a poner en positivo, vamos a sumar Px. Vale, ¿y qué fuerza va en contra del movimiento? Como comentábamos antes, todas las fuerzas de rozamiento van en contra y por eso las dibujamos en sentido contrario. Entonces, esta fuerza va a estar en negativo. Vale, perfecto. Entonces ya sabemos dónde va a estar localizada, en el plano X, y a qué equivale. Seguimos con el siguiente paso. Nos dice que tenemos que aplicar trigonometría. Vale, antes de nada tenéis que saber que, aunque Px lo hayamos dibujado sobre el eje X, aquí, realmente su valor va a ser igual aquí que en esta parte del rectángulo. Entonces, vamos a escribir aquí debajo también que esto vale Px. Y ahora vamos a dibujar este triángulo un poco mejor colocado para que lo veáis más claro y podamos aplicar de forma más fácil el seno o el coseno. Una vez que tenemos el triángulo dibujado un poco más recto, podemos observar que nuestra fuerza-peso, la línea azul que teníamos aquí dibujada y calculada, en este triángulo, si lo observamos bien, coincide con la hipotenusa. Entonces sabemos el valor de la hipotenusa, que es 29,4 newtons. Vale, entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Es decir, ¿por qué tenemos que aplicar trigonometría? Porque para poder calcular esto, que es lo que nos interesa, la fuerza resultante, tenemos que poder saber cuánto vale Px. Entonces, Px respecto a este ángulo, ¿qué lado es? Es su lado opuesto. Entonces, habiendo recordado las fórmulas de trigonometría, se os tiene que ocurrir, tenéis que saber que para poder calcular este lado, tenemos que aplicar la fórmula del seno. Entonces, ¿cómo la aplicamos? Pondríamos que seno del ángulo, nuestro ángulo, hemos dicho que por ser semejante vale 37 grados. El seno de 37 va a ser igual a Px, el lado opuesto, que es lo que queremos saber, partido de la hipotenusa. Y como comentábamos antes, la hipotenusa vale lo mismo que el peso. 29,4. Si despejáis Px, os quedaría seno de 37, que da 0,6 por 29,4. Y esto nos quedaría que Px vale 17,69 newtons, porque decíamos que todas las fuerzas se miden en newtons. Vale, es decir, Px, esta fuerza de aquí vale 17,69. Entonces ya podemos colocar su valor aquí. 17,69 newtons. La fuerza de rozamiento sí que nos daba su valor en el enunciado. La tenemos que poner en negativo. 7 newtons, lo restamos, y haciendo esta operación podremos saber cuánto vale para este ejercicio la fuerza resultante, que nos da 10,69. Y con esto ya podemos pasar al último paso, que nos va a permitir calcular la aceleración con la que se desliza el objeto, que era la pregunta del ejercicio. ¿Cómo? Aplicando la segunda ley de Newton, que recordemos que dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Pues vamos sustituyendo. Fuerza resultante es lo que acabamos de calcular en el paso anterior.
la fuerza resultante vale 10,69 newtons. La masa del objeto nos la daba el enunciado, 3 kilogramos, y la aceleración es precisamente lo que queremos calcular. Hacemos la operación 10,69 entre 3 y nos queda 3,56. Que todas las aceleraciones se miden en metros segundo cuadrado. Con esto ya sabríamos la aceleración con la que se desliza el bloque. Vale. Y ahora, como os decía antes, vamos a comentar qué hubiera pasado si nos hubieran dicho que no había fuerza de rozamiento. Pues obviamente que en este paso nos hubiera quedado que fuerza resultante es igual a Px, porque no habría ninguna fuerza que fuera en contra del movimiento. Y sabiendo eso, ya podéis hacer el último paso. Imaginemos que en vez de darnos el valor de la fuerza de rozamiento, nos dan el coeficiente de rozamiento. Para eso voy a borrar ciertas cosas de la pizarra y vamos a ver qué tendríamos que haber hecho. Imaginemos entonces que en vez de darnos el valor de la fuerza de rozamiento, nos hubieran dicho que en esta situación existe rozamiento y que el coeficiente de rozamiento de la superficie de plástico es de 0,4. ¿Eso qué significa? Significa que obviamente vamos a tener una fuerza de rozamiento y que va a estar, como siempre, como todas las fuerzas de rozamiento, en contra del movimiento, o sea, la vamos a tener situada aquí, pero que no sabemos su valor y que lo tenemos que calcular. Vale, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento a partir del coeficiente de rozamiento? Vale, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, la fuerza normal, de la que hemos hablado también en otros vídeos. Vale, si miramos este esquema, ¿tenemos dibujada la fuerza normal? No la tenemos. Entonces vamos a dibujarla y vamos a ver a qué equivale. Siempre decimos que perpendicular a la superficie y hacia arriba. Siempre la fuerza normal está relacionada con cómo afecta el peso en ese mismo eje. Es decir, que para los planos inclinados, la fuerza normal siempre va a ser igual a P sub I. No tenemos tampoco su valor, pero lo podemos calcular fácilmente aplicando trigonometría. ¿Qué tendríamos que aplicar? La función de coseno, que es la que nos permite calcular los lados, el lado contiguo al ángulo que estamos estudiando. Entonces podríamos decir que el coseno del ángulo, recordemos que el ángulo es 37 grados por la semejanza de triángulos, es igual a P sub I partido la hipotenusa. ¿Vale? Si despejáis P sub I, tendríamos coseno de 37 que da 0,7 por 29,4. Y esto nos da 23,48 newtons. ¿Vale? Tenemos P sub I y sabemos que P sub I es igual que la normal. Entonces, si nos vamos a esta fórmula, podremos calcular que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que para el plástico es 0,4 por la normal, que hemos dicho que la normal es igual que P sub I y que vale 23,48. Si hacéis este cálculo, nos da una fuerza de rozamiento de 9,39
39 newtons. Seguiríamos haciendo los pasos hasta llegar a poder calcular su aceleración.